Estimado público, sean bienvenidos a la 26ª Feria Científica Virtual de la Universidad Cristiana de Bolivia. Les agradezco por su audiencia. El tema a seguir se trata de criminalística médico-legal. Es una temática bien atractiva e interesante, demonstrada de manera sencilla para que disfruten del contenido que fue elaborado por los alumnos del 10º semestre de la carrera de Medicina de la Universidad UCEBOL. Criminalística médico-legal. En este video vamos a conocer un poco más de este tema, que consiste en una parte de la criminalística que tiene como objetivo la identificación de las personas a partir del cadáver, de restos humanos o de material biológico, pudiendo estes ser sangre, esperma, saliva, calostro, orina, pelos y hasta mismo los huesos. La criminalística médico-legal dispone de técnicas cuya aplicación dependerá de las circunstancias y objetivos que se persiguen. En suma, la criminalística médico-legal consiste en el paso de un hecho biológico a un hecho jurídico. Gracias al informe pericial, con eso ayuda a la investigación de los hechos criminales, empleando el análisis científicos y técnicos que se tiene a disposición, y así lograr evidenciar delitos cometidos. Enseguida veremos un poco más de este tema. Para su mejor comprensión, es importante salientar que la criminalística médico-legal es compuesta por diferentes técnicas. Empezamos con la radiología forense. Esta es constituida por dos métodos y el primero consiste en el método frontosinusal. Este es el análisis de los senos frontales basado en su desarrollo. Es importante saber que los senos frontales tienen características propias en cada individuo y no están presentes al nacimiento. Luego tenemos el método craniocelular o teste de Volunter, que consiste que la cila túrgica aumenta de tamaño rápidamente hasta los 5 años, siendo luego el crecimiento más lento. Con eso, podemos establecer una relación entre la edad del sujeto y las dimensiones de la cila, y con eso tenemos una identificación individual del cadáver. Odontología forense. Es una técnica de gran importancia, ya que nos ayuda en la identificación de los cadáveres y restos óseos en casos de catástrofe, sobre todo. Para ello es necesaria la comparación de los hallazgos con las fichas dentarias de las víctimas. También tenemos el estudio de los elementos óseos, que nos ayuda a establecer la identidad del individuo, utilizando una metodología objetiva que vendría a ser la identificación, la data de la muerte, la causa de la muerte. En la técnica de la identificación ósea, se hace a través de un diagnóstico de compatibilidad, probabilidad y de identificación personal, que se logra a través de determinación de la especie, de la talla, edad, sexo y raza del individuo. En la determinación de la especie, tenemos que tener una relación entre el diámetro mínimo del canal medular y el diámetro mínimo de la diáfisis de los huesos largos. En el hombre, va de 0,45 hasta 0,48 y el animal mayor a 0,50. Ya en la determinación de la raza, se hace con el cráneo a través de la determinación de los índices cefálicos y prognáticos. En la raza blanca es de 80 grados, en la raza amarilla 75 grados y en la raza negra 60 grados. La identificación de la talla se hace a través de los huesos largos y se puede determinar antes y después del nacimiento. Para eso se utiliza varias tablas. Y para aquellos que quieren saber más de este tema, les convido que nos visite en la Feria Científica Virtual de la UCEBOL. Determinación de la edad. Al igual que en la determinación de la talla, puede hacerse antes o después del nacimiento. La determinación de la edad antes del nacimiento. Hay el método empírico, que se recurre a la talla, sabiendo que la primera mitad del embarazo, la edad en meses, es cifra que elevada ao quadrado expresa la talla. Hay la forma de
Hay la fórmula de Balthazar-de-Foix, que es la talla obtenida a través de la fórmula antes señalada, multiplicada por la constante 5.6, nos dará la edad gestacional en días. Hay también el punto de osificación. Resulta de particular interés en el 9º mes del embarazo, el punto de osificación en la epífisis distal del fémur, llamado punto de Berkeley. Esse ponto aparece en el último mes del embarazo. La determinación de la edad después del nacimiento se puede realizar a través de los siguientes elementos: la sutura craneal, que es la cronología de las suturas craneales, sirven a este fin teniendo los siguientes valores. Por la sínfisis pubiana, la determinación de la edad a través del estudio de la conformación de la sínfisis se basa en la metamorfosis que regularmente expresa a partir de la pubertad. Determinación del sexo por el cráneo y pelvis. La determinación del sexo es el diagnóstico de probabilidad. En este paso se tratará de establecer si los huesos alados corresponden a un determinado individuo, para lo cual se disponerse de datos aportados por los familiares. La determinación del sexo por la identificación individual. La fecha de la muerte. Desde el punto de vista morfológico, es útil recurrir al esquema de Müller mencionado por Hirzebert-Calabo. Fecha de la muerte se basa en criterios bioquímicos y también la causa de la muerte. Bueno, las manchas de sangre. ¿Dónde vamos a buscar las manchas de sangre? Sobre todo vamos a encontrar las manchas sobre el cuerpo de la víctima, en el acusado, en la ropa, en los instrumentos, paredes o suelo y muebles del ambiente. Y también la variación de color de esta mancha nos va a decir si ella es reciente o más antigua. Los sistemas de clasificación de la mancha de sangre, él lo va a definir los criterios de acuerdo con la apariencia y origen de la mancha. La mancha puede ser con salpicadura o sin salpicadura. En la morfología nosotros vamos a identificar la forma que tiene esta mancha de sangre y también sus características. Algunos ejemplos son las manchas de proyección, la mancha por limpiamiento, mancha por contacto, mancha de escurrimiento, mancha por impregnación, mancha de semen, mancha de sudor, mancha de vómito, mancha de orina, mancha de saliva, mancha de leche materna, la mancha fecales y también mancha por meconio y líquido amniótico. Estos son algunos ejemplos, ¿no?, de que nosotros vamos a identificar. Los pelos y cabellos son uno de los más importantes recursos forenses debido a que el folículo capilar contiene material celular rico en ADN y se pueden extraer varias conclusiones en un análisis. Nosotros lo vamos a encontrar en la mano de la víctima o el agresor, en su ropa, en el lugar de un asesinato, por ejemplo en el ambiente con su cabello arrancado, caído así por la superficie. En el análisis de pelo y cabello nos va a dar un diagnóstico específico si este pelo pertenece a un animal o a un humano, si este pelo fue cortado, arrancado o caído. Nos va a decir también sobre todo del sujeto, la edad, el sexo, la raza. También puede determinar si está teñido o descolorado este pelo. Y también nos va a dar la traumatología que sufrió este pelo. Y también si hay una posible existencia de veneno en el sujeto del cual procede. En la traumatología del pelo nos va a decir qué lesiones sufrió este pelo. Puede ser una lesión mecánica producida, por ejemplo, por el calor. Puede ser por arrancamiento, por ejemplo, cuando las mujeres se van a pelear, que uno se agarra su cabello y ahí empieza a querer sacarlo con toda la fuerza. Puede ser también por un aplastamiento, cuando una persona choca su cabeza contra la pared, este impacto lo va a causar un aplastamiento también.
en los pelos, o puede ser también por instrumentos cortantes, como una tijera, una cuchillo. En la toxicología del pelo, nosotros vamos a identificar el tóxico y sus concentraciones, ya que el pelo retiene más tiempo de los materiales orgánicos incorporados que en otros tejidos o secreciones del cuerpo. Para recapitular algo de este interesante contenido, puedo mencionarles que la criminalística médico-legal es una ciencia que provee al profesional del área el conocimiento de técnicas y procedimientos especiales con el fin de establecer la identidad de las personas a partir del cadáver, de restos humanos o de materiales biológicos, comúnmente encontrados como manchas de sangre, esperma, saliva, calostro, orina, pelos o huesos. Las técnicas empleadas siempre dependerán de las circunstancias reales de cada caso, pudiendo utilizarse de una o cuantas sean necesarias, como por ejemplo la radiología, odontología, el estudio de las manchas, el estudio de pelos y cabellos y estudio de los huesos. La metodología empleada posibilita ante el hallazgo de cualquier tipo de estos materiales la viabilidad de lograr el reconocimiento a través de los entendimientos criminalísticos médico-legales. Tengo la seguridad que nuestro tema llamó tu atención. Recuerda que para responder tus dudas o inquietudes, puedes acceder a la página web de la Universidad Cristiana de Bolivia en el enlace que corresponde a la feria científica. En todo caso, si deseas interactuar con nosotros, no te olvides que estaremos en vivo por medio de la aplicación Zoom los días 1 y 2 de octubre del presente año. Sería un gusto tener tu presencia como espectador. Estimado público, fue un gusto poder interactuar con ustedes por este medio. Espero que nuestro tema haya sido de tu agrado. Aquí nos despedimos de tu audiencia. Que Dios te bendiga y hasta un próximo encuentro.